Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Se lo he contado a mis amigos, el hecho de que Po tuviera una pareja masculina nunca fue un problema para mí. Tampoco me importa cómo otras personas vean a nuestra familia. Sin embargo, siempre les agradezco. Po es bastante bueno y muy sensible. En cuanto a mi madre, ella también se volvió a casar con un buen hombre. Mamá y papá se divorciaron porque sintieron que su amor ya no podía continuar. Sin embargo, siguen desempeñando su papel de buenos padres, a pesar de que ambos han iniciado nuevas vidas con sus respectivas parejas. Todavía se comunican entre ellos para hablar de mí. Elegí quedarme con papá cuando se divorciaron porque quería quedarme con la abuela. También pensé que mi madre, con su nueva familia, yo podría ser una carga. Viví con mi padre durante mucho tiempo, solo nosotros dos, hasta que finalmente mi papá encontró nuevamente el amor. Podía sentir como pues estaba preocupado de que yo pudiera aceptar el hecho de que ahora mi padre tenía una nueva pareja. Sin embargo, después de que tuvimos una conversación de corazón a corazón, todo mejoró. Me contaron de que Cran volvería. ¿Es eso cierto? Preguntó mi padre. Sí, papá, es cierto. ¿Y lo vas a ir a ver? Si vas a encontrarte con él, no vayas solo. No te preocupes, iré con un amigo. ¿Qué amigo? Es un pi de la habitación de al lado. Tenemos un pequeño trato. Mi respuesta hizo que mi padre frunciera el ceño. Papá, dime, me iré a California si tengo tiempo, quizás el mes que viene, durante las vacaciones del semestre. ¿Por ser día festivo? No, esto es parte del trato con ese superior, que lo voy a ayudar. Traté de explicarle. Papá, tú sabes que puedo sentir espíritus, ¿no? Como los espíritus de las personas que ahora ya no están aquí. Sí, lo sé. Bueno, le voy a ayudar a encontrar a su madre fallecida. ¿Estás seguro de que puedes confiar en ese joven? Papá parecía preocupado. ¿Por qué irás a California? Es allí donde vivía su madre. ¿Dónde exactamente? ¿En Los Ángeles, San Francisco? No lo sé, todavía no le he preguntado. Pregúntale y me avisas. Papá está preocupado. Sí, asentí. Jugué con Kun Jong y charlé casualmente con papá, disfrutando de nuestro reencuentro después de no vernos durante tanto tiempo. Papá se quedó en mi habitación, esperando que saliera a cenar con él. Me desperté con dificultad con el sonido de la alarma. Me sentí como si me hubiera quedado dormido por un rato. Después me di una ducha y me vestí. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, me di cuenta de que faltaban las llaves del auto que usé anoche. ¿Dónde están las llaves? Ahora lo recuerdo, anoche le di al pequeño las llaves para que condujera el auto. Él condujo porque yo estaba demasiado cansado. Caminé hasta su habitación y llamé a la puerta. No mucho después la puerta se abrió, pero no fue él quien la abrió. La persona que estaba frente a mí era un hombre extranjero que no reconocí, de aproximadamente mi misma altura. Esa noche decidí irme a dormir temprano esperando que mi cansancio desapareciera y pudiera despertar sintiéndome renovado. A la mañana siguiente volví a mi rutina. La clave sigue siendo la misma. De vez en cuando me encuentro con el chico de al lado. Normalmente cuando nos cruzamos es en el pasillo o el ascensor. No había cambiado mucho, permanecía tranquilo, con una mirada tranquila que era difícil de leer. El hombre extraño que pensé que era su padre ya no estaba visible. Una noche estaba sentado en el pequeño balcón de mi apartamento, disfrutando del aire nocturno, mientras reproducía música. De repente, un suave golpe en la puerta del balcón me sobresaltó. Cuando me di la vuelta, el niño estaba de pie en el balcón de su habitación, agitando su mano suavemente hacia mí. ¿Tienes tiempo? Él preguntó. ¿Puedo entrar? Me sorprendí un poco, pero asentí nuevamente y le abrí la puerta. Llevaba consigo un pequeño cuaderno.
Solo quiero hablar un minuto, dijo, sentándose en la silla que suelo utilizar. Creo que necesito que alguien me escuche. ¿Por qué yo? Pregunté, curioso. Él se encogió de hombros. Porque eres diferente, no juzgas, simplemente escuchas. Esa noche contó una larga historia sobre su familia, sobre su vida, sobre todo lo que había guardado para sí mismo. Escuché sin interrumpir y por primera vez sentí que había más en él de lo que parecía. Cuando terminó de contar la historia me miró con una leve sonrisa. Gracias, me dijo. Simplemente asentí, sintiendo que tal vez esta noche yo había sido el amigo que necesitaba. Ni siquiera me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. La época de exámenes es como un viaje en el tiempo. Simplemente leo libros, hago exámenes, vuelvo a leer y vuelvo a hacer exámenes. Continúo así hasta que apenas me di cuenta de la hora. Finalmente salimos a almorzar juntos mientras esperábamos el examen de la tarde. Después de terminar el examen volví al dormitorio a dormir nuevamente, alrededor de las 8 de la noche. Realmente me sentía muy cansado. Después de eso salí al balcón. Quería ver una película, pero no. En 10 minutos tengo que ir a ese café otra vez. Ese café para mí es como muy tortuoso. Mi cerebro está demasiado cansado de ese lugar. Si vas allí, tienes que estudiar y estudiar. De repente vi a un niño rubio en el balcón de al lado sosteniendo a su gato. Ya había visto ese gato antes. Gato negro con un ojo ciego y su cara parece muy molesta. Solo mirarlo me dan ganas de peñiscarle las orejas. Me quedé allí un momento antes que la voz del niño me llamara. Oye, las vacaciones ya están cercas. Asentí lentamente, comprendiendo lo que quería decir. Nuestra última conversación fue sobre los planes de regresar a mi ciudad natal después de terminar los exámenes. Para ser honesto, no pensé mucho en ello porque estaba concentrado en los exámenes que seguía acumulando. Todavía tengo un examen en 3 días. Después de hablar con el niño, regresé a mi habitación para prepararme para estudiar. La vida es tan agotadora, realmente ya no quiero estudiar más. Abrí la aplicación de Line después de recibir una notificación. Hay un grupo en línea de 4 personas, incluyéndome a mí. El grupo se utilizó para que pudiéramos estudiar. Desactivé las notificaciones de todos los chats grupales porque me resulta molesto. De repente vi otro mensaje. Era Cran. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.